La prensa mundial, y no solo la especializada, sino la prensa en general, viene ocupándose últimamente de dos descubrimientos del doctor Pozuelo, al que hemos invitado y ha tenido la gentileza de hacer un largo viaje desde Cleveland, Ohio, hasta Prado del Rey, Madrid. El doctor José Pozuelo Butanda nació en la provincia de Cuenca, en un pueblo denominado Fuentes Claras, hace alrededor de 40 años, más o menos. Usted cursó en la Universidad de Madrid y trabajó con el doctor Jiménez Díaz, si mis noticias son correctas. ¿Quiere usted decirnos, antes de que pasemos a entrar en ese mundo prodigioso de su investigación, algo de cómo fueron sus orígenes, sus comienzos, sus raíces? Pues mire, los orígenes y las raíces fueron como es en una aldea pequeña. Es una aldea que en aquellos años, ya hablo de los años 1946, tenía una población mínima que se ha ido reduciendo hasta casi llegar a desaparecer. Ni quiero dudar pues, que mi juventud fue pues, como la de cualquier otro muchacho en aquellas circunstancias, trabajando en el campo, hasta que vino pues, un día que la fortuna, y tengo que decir la buena fortuna, fue el tropezar con una persona que me puso pues, camino, como si dijéramos, de hacer una carrera universitaria, para lo cual indudablemente pues, había que hacer primero un bachillerato. Este bachillerato fue, pues, como si dijéramos, rápidamente hecho, porque ya era pues, una edad un poco avanzada. Yo tenía 13 años cuando hice el ingreso. La primera experiencia de este uno rodeado de chiquillos de medio de 10 años que iban a estudiar las mismas cosas que uno. Y luego, pues rápidamente, a los 18 años había acabado mi bachillerato. Entonces se plantea, pues, como si dijéramos, el problema de una persona pues, que había tenido pues, al comienzo con unas becas, gracias pues, a la consideración y a la protección del gobierno y a la preocupación que empezaba a crearse de que toda la persona, como si dijéramos, pudiera tener la oportunidad de estudiar. Y estos fueron, pues, como si dijéramos, mis comienzos a través de los años de bachillerato en el Instituto Alfonso VIII de Cuenca, donde pues, todavía tengo la memoria de mis años juveniles y de mis profesores, la mayor parte de ellos pues, todavía viven y con quien mantengo pues, siempre una buena relación. Años anteriores, pues, como la de cualquier otra persona en un medio rural, como dijéramos, donde... ¿Sin antecedentes científicos, ni médicos, ni universitarios? Absolutamente nada. Soy el primer médico de la familia y hasta más como detalle, pues la primera persona que va por detrás de un bachillerato pues vi en aquella pequeña aldea, ¿no? O sea que fue pues, una cosa de coincidencia, de encontrarse en el lugar, en el momento preciso, en el tiempo preciso. Para que alguien supiese comprender que usted era un hombre que merecía estudiar. Bueno, yo creo que esto es lo que a mucha otra gente, pues también, como si dijéramos, tenían las mismas cualidades, pero la fortuna no les fue, pues como si dijéramos, de su lado y se perdieron, ¿no? Fue, pues, decirlo con todo agradecimiento, el maestro de escuela, vamos a llamarlo, el maestro de primera enseñanza, un hombre que en un verano, al llegar y hacer unos estudios para unas oposiciones mínimas, pues me ayudó, como si dijéramos, me dio el entusiasmo y fue capaz de mover a mi familia, a mis padres, para decir que yo estudiase su bachillerato, ¿no? ¿Se acuerda usted su nombre, del nombre de ese maestro? Con mucho respeto y con mucho cariño, don Pedro Miguel Solera es un hombre que nos dijéramos a que se debe quizás el que yo hoy me encuentre aquí. No dudo que sin esta circunstancia no se hubiera producido. ¿Tenía usted hermanos? Sí, dos hermanos mayores, soy el más pequeño de la familia, pues con una diferencia de 17 años. Por cuyo motivo, pues en fin, mis sobrinos casi tienen la misma edad que yo. Bueno, usted doblemente Benjamín. Justamente. ¿Y sus padres viven? No, mi madre murió hace unos cuantos años, mi padre todavía vive, ya muy mayor, porque con esta diferencia de 15 años, pues ya se puede imaginar, mi padre está por encima de los 80. Y afortunadamente tengo en mi familia el hecho y el antecedente de gente que ha vivido pues, muchos años. Por ejemplo, mi abuelo vivió 96, el otro 89. En fin, es otra nota, como si dijéramos, un poco de ánimo, ¿no? Han sido gente muy longeva. Muy bien, ¿cómo usted primero dedicado a la medicina interna? Sí, yo estudié, bueno, fue de una manera pues casi pudiéramos decir casual, el hecho de en el cuarto curso de bachillerato tener una patada jugando al fútbol entre amigos, como consecuencia de ello pues una fractura, 3 operaciones, un año en cama, contacto con la medicina y entonces todo aquello que había sido pues como si dijéramos
una iniciativa hacia la carrera de Derecho se transformó, creo que en una vocación definitiva para la medicina. O sea, que yo desde el quinto curso no tenía ninguna duda de que lo que iba a estudiar era medicina. ¿Y la estudió con una cierta velocidad? Pues la carrera, como si estudiamos de medicina, ya es año por año. O sea, ni más ni menos. Al ritmo justo, la única cosa siempre pues fue los veranos, además esta pequeña aldea, pues como si digamos para mí no tenía atractivo, y los veranos pues ciertamente me los pasaba en el hospital, siempre aquí en la facultad, que entonces con servicio del profesor el doctor López Vidriero, pues era con quien siempre me pasaba los veranos, salvo los dos primeros con el deseo, como si dijéramos, de hacer cirugía. Me los pasé en Valencia, en un sanatorio de traumatología, porque este fue el comienzo. La única cosa es que en el tercer curso, como si dijéramos ya, la traumatología no tenía atractivo para mí. Fue quizás, y creo no es quizás, definitivamente el contacto con el profesor Jiménez Díaz, pues en el primer curso de patología médica, lo que realmente me inclinó hacia la medicina interna. Y desde entonces, pues, perdió el interés la cirugía, perdió el interés muchas otras ramas, entre ellas la psiquiatría, y prácticamente todo mi interés fue en la medicina interna. ¿Estuvo usted dedicado a la Escocia, según creo? Bueno, en realidad yo el problema de becas ha sido, pues, como si dijéramos, el ritmo de mi vida, ha sido pues, desde de beca en beca, ¿no? Luego después no fue realmente becado en Escocia. El hecho, fui becado para los Estados Unidos, una beca con bastantes buenas condiciones, si vamos a hablar del año 1962, pero con una condición, y es que esta condición es que yo tenía que ir con un visado de residencia permanente a los Estados Unidos. Y este visado de residencia permanente, entonces, en un sistema de cuota, era muy difícil de conseguir. Y entonces, mientras tanto, para una persona que sabía muy poco inglés, porque justamente lo de inglés me había ocurrido cuando el traspaso en la pierna, y para una persona que tampoco sabía psiquiatría y que quería hacer psiquiatría, fue como si dijéramos en este periodo de espera hasta conseguir el visado, fue cuando estuve en Escocia, en el Stanislas Royal Hospital, pero ya dedicado a la psiquiatría, porque la psiquiatría era un interés que había surgido un año antes, justamente. Hasta entonces, es decir, con toda realidad no me había interesado absolutamente nada. Después, pues después surgía como si dijéramos, y esto vamos a poner las cosas, cómo la vida de una persona se rige por accidentes. El primero es un accidente real, es el accidente de la patada en la pierna jugando al fútbol. El segundo es el accidente, el primero, como pudiéramos decir, el de encontrar a este hombre, este maestro de enseñanza. El segundo, el accidente jugando al fútbol. Y el tercer, pues quizás el haber encontrado en mi práctica de la medicina interna un tumor carcinoide con una sustancia llamada serotonina, que no tiene interés al caso, ¿no? Pero que me abre las puertas y me crea un interés por la bioquímica cerebral. Esto es lo que me hace cambiar de medicina interna a la psiquiatría. Entonces, surge este problema, este compás de espera, que tengo que esperar hasta conseguir un visado para ir a la clínica Mayo, a los Estados Unidos. Y entonces es cuando voy a los Estados Unidos, a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y de allí pues pasé 9 años. Como dice mi mujer, se cuentan los años en Rochester, se cuentan por inviernos, por las temperaturas tan extraordinarias y tan exageradas. ¿Está usted casado ya entonces? Pues estaba casado, justamente nos casamos antes de marcharnos a Escocia, pero ya con el propósito firme, como si dijéramos, de que íbamos a marchar a los Estados Unidos, entre otras cosas, porque yo ni tenía ningún paciente psiquiátrico, ni sabía, o sabía muy poco de psiquiatría, pero creo que el diagnóstico de una esquizofrenia. ¿El encuentro con la que había de su esposa, cómo se produjo? Bueno, sí, también fue porque, vamos a decir, que póngalo por accidente, es el hecho, pues yo había conocido a los suyos, el hecho de mi mujer, pues tener a su madre aquí en un viaje a Madrid, enferma, yo había tratado pues a un primo suyo, y esta fue la manera de como si fuéramos nos conocimos cuando yo, pues, como si fuéramos ya tenía los años suficientes como para sentarme de una manera definitiva, ¿no? Y
fue también. Entonces, pues, casarnos y realmente, pues, como si dijéramos una decisión firme de que yo iba a hacer psiquiatría, no iba a apartarme nadie de ello, y que íbamos a marchar a los Estados Unidos, porque me parecía la solución más lógica. Y la Clínica Mayo está considerada como uno de los más importantes centros de investigación. Sin lugar a dudas. O sea, pudiera decir que la Clínica Mayo, que es extraordinaria, no hay duda. Es una organización, en lo que cabe dentro de lo que puede ser una organización perfecta, se acerca a esa perfección, es realmente extraordinaria. No se caracteriza por su investigación, se caracteriza por el tratamiento dirigido al tratamiento del paciente. Como si dijéramos, cuenta con un volumen, con una coordinación y con unos medios muy efectivos para llevar a cabo pues, cualquier proyecto. Y allí fue donde primero tuve que pasar 3 años en el sentido de entrenamiento psiquiátrico para hacerme psiquiátrica, a pesar de que nunca perdí de vista el hecho de que no me interesaba la psiquiatría especulativa o la psiquiatría como si dijéramos freudiana. No es que tengo todos los respetos por Freud, o sea, fue un genio en su tiempo. Yo acostumbro a decir, y esto no es la primera vez que siendo un hombre brillante, pues, yo estoy seguro que hoy no sería psicoanalista, que realmente sería bioquímico. Pero había que hacer psiquiatra primero y después, pues, como si dijéramos, sin perder de vista el punto de que la enfermedad mental había que buscarle un sustrato orgánico. Como si dijéramos, esto fue la meta desde el día 1 en que yo decidí cambiar esta posición confortable que tenía en medicina interna en Madrid para dedicarme a la psiquiatría. Esto fue el punto de vista, como si dijéramos, que fue la meta y del cual iba a costar mucho al apartarme de ella y hasta ahora no me he apartado de ella. Yo creo que esos años de la Clínica Mayo fueron decisivos para usted. Totalmente. ¿Lo pusieron de verdad en contacto con lo que usted quería? Bueno, con reservas. Esto es curioso, ¿no? Va uno a los Estados Unidos creyendo que va a encontrar allí todo, ¿no? Y resulta que una persona que va a buscar, pues, como si dijéramos, una orientación orgánica en la psiquiatría, pues el primer instructor que tengo, como si dijéramos supervisor de todo mi trabajo, es un psicoanalista. Ya puede imaginarse que una persona que, como si dijéramos, que tiene el tesón de ir a una meta, pues, que lo decir, no iba a apartarme. Personalmente no es problema de que tengamos ninguna complicación. Ahora sus metas y las mías son distintas. Pero otro accidente, ¿no? Encontrarme con un psicoanalista, primera persona que tropiezo durante mi entrenamiento en la Clínica Mayo. Después, pues, llegamos a hacer compatibles nuestros puntos de vista y como si fuéramos respetar cada uno la opinión del otro, aún siguiendo campos distintos. Prueba de ello es que esta persona, pues, después, en fin, entonces, y ahora, pues, continuamos siendo amigos. ¿Empieza usted ya entonces ahí en la Clínica Mayo por interesarse por los temas del alcoholismo y la toxicomanía? No. Esto vino más tarde. En aquel tiempo, en realidad, lo que a mí me interesaba, lo que yo creí que en realidad tenía un sustrato orgánico y que a mí me interesaba, siquiera era la enfermedad mental, y quizás la más clásica de todas, la esquizofrenia. La esquizofrenia para mí era un trastorno, como si dijéramos, de un mecanismo bioquímico orgánico, como puede ser, ¿qué le diría?, una hepatitis. Y para mí lo que me atraía era esto. Era el fenómeno enzimático, como si dijéramos, cuál es el sustrato por el cual el pensamiento se llega a perturbar de esa manera tan patológica. Esto es lo que me atrae a mí en principio a la psiquiatría. Y el campo en aquel momento era, le diría, la esquizofrenia. Y fue después de haber acabado pues, mi entrenamiento, plenamente ejerciendo como psiquiatra, cuando ya en el staff de la Clínica Mayo, pues de una manera también casual, surge el haberme metido en este programa y en este tema y en este interés de los narcóticos y de los estados adictivos en general. Usted, sin embargo, llega un cierto momento, yo creo que recordar que es por el 72, retorna a España. En el 70 empieza este interés, el 70 al 72 es cuando empezamos a trabajar con ratas y monos, y en el 72 es cuando se publican los primeros resultados del empleo de esta sustancia, la alfa-metilparapirofina, en monos. Se presenta en Sevilla de una manera casual, porque yo había, como si hubiéramos emitido un sumario, un astra para este congreso, y desde la fecha en que se sometió el sumario hasta
la fecha que se iba a presentar al Congreso resulta que fue cuando se vio la acción de la alfa-metilpartidación. En el año 1973, efectivamente, es cuando vuelvo a España. Está usted unos meses en el país, no demasiados, parece que no encuentra usted exactamente el clima o las condiciones necesarias para continuar su trabajo. Pues mire, en el año 73, vamos a ponerlo, todo había ido muy bien hasta entonces, y el año 73, como si viéramos, es cuando viene un poco así de racha, de mala suerte, y tropiezo pues con unas dificultades que, como dijéramos, eran muy difíciles de llevar a cabo, muy difíciles de convivir con ellas, y es justamente pues a los 5 o 6 meses, no me acuerdo exactamente, cuando decidí que otra vez mi camino para seguir estas investigaciones que había empezado era volver a los Estados Unidos. ¿Y ya no a la Clínica Mayo? ¿No conoce a Cleveland? No a la Clínica Mayo, surgió pues una cierta, en primer lugar, que al yo marcharme de la Clínica Mayo, pues como si dijéramos, surgió toda clase de ofertas y de facilidades que yo en el deseo de venir a España, pues entre otras cosas, he hecho por la borda. Y en segundo lugar, Cleveland tenía algo muy atractivo, y es que justamente en Cleveland era donde estaba el Dr. Page. El Dr. Page fue el hombre que justamente 10 años antes había cambiado mi interés, porque era el magnus de la serotonina en el año 1962. De hecho, los trabajos de Page eran muy conocidos. Entonces, la Cleveland Clinic tenía una tradición en el estudio de las así llamadas catecolaminas. Entonces, para este campo de investigación, realmente la Cleveland Clinic era el campo abonado para ello. Todas las condiciones que me ofrecen, como si dijéramos, son extraordinarias, entre otras, un clima no tan feroz y insoportable como el de Rochester. Yo pues me crié en Madrid, mi mujer en Sevilla. El hecho es que la realidad es que en una ciudad de 57.000 habitantes como Rochester, yo en mi trabajo siempre estuve contento, pero para mi mujer era mucho más atractivo una ciudad mayor. Y además un clima, como si dijéramos, no como el de Sevilla, pero un poco más aproximado. Y estos fueron factores determinantes, pero el factor determinante es la tradición en el estudio de estas sustancias bioquímicas de la Cleveland Clinic. Efectivamente, así surgió. Bueno, antes de entrar en lo que debe ser un poco el remate del programa, que es su descubrimiento, y me gustaría que usted nos hable un poco por encima de lo que son las adicciones. ¿Por qué el ser humano se hace adicto de unas determinadas cosas? Mire, el problema de las adicciones en realidad, como si dijéramos, es variado. Pudiéramos decir que los mecanismos, por ejemplo, está definitivamente probado que el mecanismo de la cocaína es distinto que para una que es prima hermana, que es la morfina o la heroína. Que el mecanismo del alcohol quizás es distinto que el de los narcóticos. Que el mecanismo de la adicción en general, pues hay dos factores. Uno que es factor puramente fisiológico y otro que es un factor condicionante. O sea, que uno es un factor, vamos a llamarle así, de hábito. ¿Usted cree que todos somos de alguna manera adictos? Pues mire, en el sentido de hábito, todo el mundo tiene un hábito que le es difícil romper. Y esto creo que va en la experiencia de todo el mundo. Siempre se dice que el hombre es un animal de costumbres. Pues no creo que es una afirmación totalmente cierta, y creo que es así. Ahora, lo que quizás es importante es pensar que la Organización Mundial de la Salud en el año 1954 afirma taxativamente que cualquier persona, dadas las condiciones ideales, tomando una droga con caracteres adictivos, por tiempo y en una dosis suficiente, se hace adicto. O sea que no hay nadie que se escape de ser un adicto si las circunstancias son apropiadas. No se nace adicto, no hay una personalidad del adicto. Lo que sí hay es que si por unas circunstancias diversas todos estos componentes se ponen juntos, a esta persona se le da una droga adictiva, al cabo de un cierto tiempo, esta persona es adicta. Porque su organismo ha creado la necesidad, y esta necesidad, perdonen, hay contradicciones, es fisiológica. Y como consecuencia de esta necesidad fisiológica surgen necesidades, lo que se llama de dependencias psíquicas, no son más que la expresión de lo fisiológico. O sea, ¿usted cree que no hay voluntad, por fuerte y poderosa que sea, que pueda con una adicción? Depende de qué tipo de adicción. Depende del grado de la adicción. Si una persona que está fumando, pongamos por ejemplo, 2 cigarrillos cada semana,
y que los fuma o que fuma 2 al día, uno después del desayuno y otro después de la comida. Esta persona, como si dijéramos, no ha creado esa necesidad, esa dependencia fisiológica fuerte. Entonces, en cierto grado de voluntad, le permite tirar el pitillo por la ventana. Es mayor sacrificio el del fumador de 2 cajetillas diarias, por supuesto. Indudablemente. Casi imposible, ¿no? No tengo la experiencia, no tengo los hechos, pero sí le diría que están los grados de adicción. Vamos a decir que es el tabaco, vamos a decir que es el alcohol, vamos a decir que son las anfetaminas, vamos a decir que son los narcóticos. Y que los narcóticos significan el máximo de la adicción, porque no hay drogas, como si dijéramos, que sean capaces de producir una alteración en este sistema de equilibrio del organismo como los narcóticos. Entonces, en fin, las cifras no se pueden dar cifras, pero diríamos, el hábito del tabaco es 5, el del alcohol son 25, el de las anfetaminas 50 y el de los narcóticos 200. Históricamente, ¿cuándo el hombre empieza a hacerse adicto? ¿Cuándo se aficiona un poco a los tóxicos, a las drogas? Históricamente, en el área cronológico, Cronológicamente. pues mire, no soy una persona versada en historia que pueda darle las cifras ahora, pero desde el comienzo, desde los tiempos de los primeros historia de que pueda conocerse la China, ya se sabe que había pues una adicción a opio y que había drogas adictivas. Es tan viejo como el hombre, entonces. Pudiéramos decirlo, por lo menos desde que el hombre tiene documentos, como si dijéramos, para constatar y para hacernos hacer fe de su existencia. Bueno, los indios cuando llegó con una América todos masticaban hoja de coca, ¿no? Exactamente igual, se ha dado en todas las generaciones, se ha dado en todas las razas, se ha dado a través de la historia. Es decir, no es un problema nuevo. Lo que pasa es que, como si dijéramos, sus magnitudes, el deseo quizás en este progreso de la humanidad para controlar estas esclavitudes que las adicciones crean, esto sí que creo que es un problema, es una conciencia nueva. Pero la historia de la adicción es antiquísima. ¿Por qué cree usted, aunque nos ha dicho ya que obedece generalmente a razones y a mecanismos de tipo psíquico, de tipo físico, pero de una manera general, ¿por qué se necesita de esto? ¿Por escapar de la ansiedad, de la tensión, para relajarse, para superar la angustia de un vivir que no es el que uno quiere? En realidad, drogarse no se va a irse. Le diría a usted que sí. O sea, como si dijéramos, esto es uno de los mecanismos. O sea, decir que hay un mecanismo único para la adicción es absurdo. La persona que se dedica en contacto con adictos sabe que no es el caso. O sea, que como si dijéramos, el ser adicto se llega por distintos caminos. Se empieza, entre uno de ellos puede ser este mecanismo que usted ha mencionado, de realmente, sí, es para relajarse. Es la persona que cuando llega con toda la tensión del trabajo a casa a las 5 de la tarde, pues te toma pues un whisky. Y después, más tarde, necesita 2. Y encuentra que este whisky efectivamente le está ayudando. O se encuentra con que ahora pues está muy generalizado el hecho de fumar un pitillo de marihuana. Entonces, como digamos, es uno de los mecanismos, pero uno nada más. Hay múltiples caminos por los cuales se llega a un cierto estadio. Y una vez que se llega a este estadio, en el cual se ha tomado esta droga adictiva por un cierto tiempo, entonces es cuando se ha creado esta necesidad fisiológica y cuando ya el círculo que se ha creado, las alteraciones que se han creado, no son muy fáciles de romper. O sea, hay múltiples mecanismos por los cuales se llega a ser adicto. Usted entonces, doctor Pozuelo, lo que ha querido es trabajar hasta un extremo que permita evitar esa necesidad angustiosa, ese deseo de drogarse. No exactamente. A ver, explíquelo. Esto es una cosa que me gusta y me gusta aclararlo. Yo no me he metido en los factores socioeconómicos, no me he metido ni siquiera en los factores psicológicos de ello. No es el campo, es una cosa como si dijéramos, no pueden abarcarlo todo. El problema, como si dijéramos, llevado de este deseo de gol, de la bioquímica cerebral, ha sido este hombre que ya es un adicto, haya llegado como haya llegado. ¿Cómo le resolvemos ahora 2 problemas fundamentales? Uno es el deseo imperioso que esta persona tiene por la droga. Y otro son el fenómeno, los síntomas que esta persona experimenta
cuando no recibe, cuando no toma la droga. O sea, es como si fuéramos el tratamiento del adicto en estas facetas, como si fuéramos bioquímicas. ¿No? Ahí es donde, como si fuéramos las dos sustancias estas que vamos a apuntar, significan un paso importante en el tratamiento de la adicción. Usted ha empezado y es el responsable de que haya habido muchos nuevos adictos, no exactamente seres humanos, pero parece que usted ha llevado a muchos monos al amor hacia la morfina. Pues sí, además es un amor que lo adquieren en un tiempo relativamente corto. Y efectivamente esto es como si dijéramos un esquema en el cual un mono se le pone en una silla con unas acciones limitadas, entonces apretando esta palanca, que cogiendo la mano del mono y haciéndolo apretar durante 3 semanas, activa un circuito. Con este circuito se activa una jeringa, y esta jeringa surte la morfina a través de un catéter a la aurícula derecha del mono. Entonces, al cabo de 3 semanas, este mono que se le ha inyectado gradualmente en dosis crecientes, este mono es un adicto. Y es un adicto porque en el momento en que en este depósito que tiene aquí, de donde sale la morfina, en lugar de ponerle morfina, se le pone suero fisiológico, este animal se vuelve abajo, apretando la palanca, tratando de conseguir la morfina. Entonces, esto es un estado, este es el deseo de un periodo. El otro es que si seguimos sin darle morfina, este animal desarrolla calambres, una irritabilidad espantosa, diarrea, una sensibilidad tremenda para el dolor, y entonces es cuando realmente se comprende el problema del adicto. Entonces es cuando realmente hay que considerar que este mono es un enfermo, si fuese un humano, y se comprende que un adicto, que realmente un adicto de este animal, llegue a matar, a robar, a hacer lo que sea para conseguir la droga. La explicación está muy clara, doctor. En este sentido, como si dijéramos, esto es un poco más complicado. ¿Cuál ha sido el efecto de estas dos sustancias? Y evito el nombre de antidroga, porque en primer lugar no es antidroga. Drogas hay muchísimas. Y antidrogas, y es un nombre genérico, claro. Es genérico, no es específico, y que conste que tanto la alfa-metilparatirosina como el ácido glucósico no son más que para las anfetaminas y los narcóticos. O sea que no es para la droga en general. El señor puede tomar cocaína, puede tomar, si lo quiere llamar droga alcohol, puede tomar hachís, como si digamos, no tengo ninguna... ¿No tiene usted una panacea universal? No, en manera alguna. Esto no es una panacea, es específico para estas dos sustancias, nada más. Entonces, el mecanismo, como si dijéramos, se basa en que en todos los estados adictivos lo que ocurre es que hay un incremento de las sustancias que sirven en la transmisión del impulso nervioso desde una célula nerviosa a otra. Estas sustancias, vamos a representarlas aquí, serían las catecolaminas. Estas catecolaminas, vamos a llamarles sustancias transmisoras del impulso nervioso, están aumentadas en los estados adictivos. ¿Por qué motivo se produce cuando esto no está neutralizado por morfina un bombardeo continuo, exagerado, de los receptores en esta otra célula nerviosa? Y es mi opinión, la hipótesis mantenida, que como consecuencia de esto surge el deseo por la droga, que es una manifestación del sistema nervioso central, y los síndromes de abstinencia cuando no se toma, que es el desequilibrio que se ha establecido al no existir esta neutralización por el narcótico o por la anfetamina. Esto es, a grandes rasgos, como si dijéramos, el mecanismo. Es una síntesis elevada de las catecolaminas. Y lo que hacen estas dos sustancias, el fusarico y la alfa-metilparatirosina, es normalizar, establecer la normalidad de esta síntesis exagerada. ¿Cómo se encontró usted con esas dos sustancias? El proceso es, como si dijéramos, es lento. Estas sustancias se habían ambas empleado como hipotensores para el tratamiento de la presión arterial elevada, para el tratamiento de unos tumores, y la única cosa que se sabía, como si dijéramos en torno a ellas, y que era aprovecharle a mi caso, es que eran, como si dijéramos, reductores de los niveles de las catecolaminas.
Entonces, después de que habían fallado todos los métodos neuroquirúrgicos que en principio habíamos utilizado, fue cuando surgió, pues como digamos, una diversidad de opiniones entre colegas, en el hecho de que para mí, algunos efectos que habíamos visto en los estudios de ratas no era producto de un centro, sino de un sistema bioquímico mucho más extenso, mucho más amplio. Y para modificar este sistema bioquímico mucho más amplio, era para lo que podía servir la alfa-metilparatirosina y el ácido fusarico. No crea que fue directamente al alfa-metilparatirosina y al ácido fusarico. De hecho, la primera fue a la serotonina, que era la que 10 años antes, como si dijéramos, había creado este interés en la bioquímica cerebral. Pero fue pues igual suerte, fortuna, el encontrar con que la segunda funcionaba. ¿El accidente del azar de nuevo? El azar de nuevo, esto ya no diría que esto ya había llevado muchas horas de estudio y como si dijéramos de pensar en cuál podía ser el mecanismo. Esto, como si dijéramos, explica exactamente igual que cuando el impulso nervioso actúa en un terminal de una célula nerviosa, hay estas sustancias neurotransmisoras que, como si dijéramos, pasan a la célula, el impulso nervioso a la célula siguiente. Este es un mecanismo muy complicado que no creo que tenga pues, la finalidad de explicarlo en su complejidad, pero sí que indica el paso. Visto con un mayor detalle, esto es lo que ocurre, estas son las sustancias neurotransmisoras que están, en mi opinión, y no sin bases científicas, aumentadas en estos estados adictivos a la morfina y a los narcóticos en general y a las anfetaminas, y que están constantemente, podemos decir, bombardeando estos receptores indicados aquí en este esquema gráfico, y que para que de alguna manera, como si dijéramos, vayan a funcionar sin toda esa necesidad, es necesario, como diríamos, adormecer, insensibilizar estos receptores. Esto es lo que se consigue, como si dijéramos, con la morfina. De hecho, hoy hay estudios experimentales que se han llegado a analizar este receptor. Entonces, si este desequilibrio, si esta insensibilización no ocurre, tenemos todos los síntomas que se producen cuando la adicción no se le da la sola. Que es la irritabilidad, el estómago, el nerviosismo, los calambres musculares, el dolorimiento general. Y esto varía, como si dijéramos, de un narcótico a otro ligeramente, y varía también de los narcóticos a las anfetaminas. Pero el mecanismo es muy parecido. Entonces, ilustrado de una manera gráfica, como si dijéramos, esto es el proceso normal. Hay un cierto bombardeo, como si dijéramos, vamos a llamarle así bombardeo, creo que se entiende, de los receptores que están situados en la otra célula. En los estados adictivos de la morfina se sabe definitivamente que estas sustancias están aumentadas, y entonces es una tras otra, como si fuéramos bombardeando el receptor, por cuyo motivo es necesario insensibilizar el receptor. Y esto es lo que ocurre con la morfina, esto es lo que ocurre con los narcóticos en general. Por cuyo motivo, a pesar de este bombardeo, la insensibilidad todavía lo hace llevadero. Y aquí viene, como si dijéramos, el proceso de lo que es el tratamiento con la alfa-metilparatirosina, que está ilustrado ahí con el ácido fusárico, lo veremos después, es parecido. Y es que la alfa-metilparatirosina decrece la síntesis exagerada de esas sustancias neurotransmisoras. Es decir, el hecho de que esto se vuelva a la normalidad, por cuyo motivo ya no tenemos ese bombardeo excesivo. Y esta sería una hipótesis, y esta es la que creo que es válida. Pero cabe también la posibilidad, aunque creo que esto no por buenas razones, con bases, diríamos, científicas, que lo que hace la alfa-metilparatirosina es, en parte, insensibilizar el receptor. Esto es una sugerencia. No creo que este sea el caso. Creo que lo que ocurre, y lo que está demostrado hasta ahora, es que esta síntesis exagerada de estos neurotransmisores vuelve a la normalidad. Por cuyo motivo,
una normalidad que se había establecido como consecuencia de la toma de narcótico o como consecuencia de la toma de anfetamina, ahora se restablece a un grado normal. Por cuyo motivo ya no es necesaria la morfina, ya no es necesaria la anfetamina para restablecer, para insensibilizar los receptores. ¿Y esto se ha experimentado en seres humanos, doctor? Esto se ha experimentado, como si fuéramos los estudios, esto es una hipótesis. Se sabe definitivamente, no hay manera, hay métodos como si dijéramos bioquímicos, hay métodos puramente neurofarmacológicos y químicos de ver que esta síntesis está aumentada. El negar que esta síntesis está aumentada indica el hecho de ignorancia en este terreno científico, no hay duda acerca de ello. Y al mismo tiempo métodos histofluorescentes, o sea que en ese sentido la síntesis elevada está probado científicamente, no hay duda. Entonces, vean la complejidad del sistema nervioso central, con todos estos centros donde actúan estos neurotransmisores, estas sustancias que están exageradas en los estados adictivos a la morfina y a las anfetaminas. Entonces, como consecuencia del bombardeo en todos estos centros, en general aquí lo que se representa es el sistema límbico, surge este fenómeno de irritabilidad, de deseo, de lo que en términos americanos se denomina el craving, es un deseo imperioso, insoportable. Pero al mismo tiempo, como estas sustancias existen también en el resto del organismo, lo que ocurre es que también en el resto del organismo ocurren estos fenómenos de síntesis elevada e incrementada en las catecolaminas. Esto es, como si dijéramos, de pura curiosidad, la fórmula de la alfa-metilparatirosina, por una falta de prevención, toma el ácido fusárico, y esta es una fórmula, como si dijéramos, del alfa-metilparatirosina. Una fórmula que, en primer lugar, ni por analogía estructural, tiene que ver nada con los narcóticos. O sea, los narcóticos tienen una fórmula, una estructura completamente distinta. Por qué motivo el tratamiento de esta fase del deseo por la morfina y del síndrome de abstinencia no se trata de sustituir como con la metadona un narcótico por otro, sino de normalizar una alteración que había. No es un método de sustitución, es un método de normalización de una anormalidad existente. Creo que definitivamente, solamente el tiempo puede decir lo que viene en definitiva, lo que resulta en definitiva, no hay hasta ahora evidencia de ninguna clase que la alfa-metilparatirosina tenga propiedades adictivas, ni por fórmula ni por acción neurofarmacológica. Porque lo cierto, doctor, es que lo que ha aumentado mucho es el número de adictivos o de elementos o de drogas que causan adicción. Es decir, de un tiempo a esta parte la gente toma píldoras para todo, que me imagino que en el fondo no son más que drogas, píldoras para dormir, píldoras para despertarse, píldoras para no engordar, píldoras para no tener apetito. Todo eso en el fondo no es más que una adicción, de una manera u otra. Es una adicción, todas las que mencionaba usted. Con unos peligros, no tantos como los de la morfina, pero con la misma peligrosidad. Pudiéramos decir, no al mismo grado de intensidad, pero son adictivas, toda la lista que usted ha enumerado, probablemente. Los barbitúricos son adictivos, las anfetaminas, que son las de cortar el apetito, son adictivos, esto no hay duda ninguna. La única cosa es que ha aumentado, es que hemos aumentado en total el número de fármacos y de píldoras existentes en la farmacopea. Esto ocurre con estas sustancias que, como dijéramos, estos fármacos que cubren unas ciertas necesidades del individuo, que son las de dormir, la de cortar el apetito y la de relajarse. Pero exactamente igual que han surgido las de cortar la fiebre, la de cortar las infecciones o la de cortar la acidez de estómago. O sea que esto es un avance, pero un avance no sin contratiempos. Pero si usted, doctor, con su descubrimiento logra que tantos miles de seres puedan dormir sin drogarse y que tantas personas como cada mañana se toman sus píldoras, una o dos, y hay quienes toman cantidades de píldoras para no tener apetito,
usted va a ser un benefactor de la humanidad. ¿Qué ilusión sería realmente poder hacer eso? Pero eso es una ilusión que no será lograda, porque hasta ahora hemos de limitarnos concretamente. Todo esto no es, pero eso es por lo que el nombre de antidroga es odioso. No es más que para dos cosas específicas: los narcóticos y las anfetaminas. Y que conste que la persona que es un adicto no se le puede comparar a una persona que es un vicioso. Un adicto puede ser usted y yo, si le rompemos pues encima un fémur, un hueso de la cadera, que continuamos con dolor y el médico no supervisa lo suficiente y continúa con dolor y nos sigue dando pues narcóticos e inyectando morfina por un par de meses. Entonces lo que surge la solución, como si dijéramos, es para este adicto. Y lo que surge es la solución que vamos a decir, para un chiquillo que con una circunstancia X se hizo un adicto. Ahora los problemas, vamos a decir, psicológicos, los problemas socioeconómicos, no se resuelven ni con la alfa-metilparatirosina ni el ácido fusarico. Es más, no creo que llegue nunca a existir una píldora para resolver estos problemas. Pero de todas maneras usted ha abierto la puerta. Es una puerta que creo con toda sinceridad, y con toda sinceridad se puede estar equivocado, pues que ofrece efectivamente una solución como parte del tratamiento general de la adicción. Y que por mi experiencia como psiquiatra y habiendo dedicado algún tiempo, ocurre que una vez que un adicto es un verdadero adicto, la voluntad, créame, sirve para poco o para nada. Son fuerzas, son deseos, son tormentos superiores a la voluntad. Y en esto se le ha de dar crédito al adicto, no considerarlo como una persona detestable que no tiene voluntad, sino como una persona que ha contraído una enfermedad y que como tal se debe tratar. ¿Qué son estos cuadros? Pues mire, estos cuadros realmente esto indica, y esto está preparado para otro proceso, la base en que se ha diseñado este tratamiento. Y este tratamiento está concebido de esta manera porque este fue el estudio experimental en el mono. Y es que el mono sabía perfectamente cómo consumir la morfina. Había aprendido ya ese mecanismo que vimos al principio. Entonces, cuando se le hacía adicto, seguía tomando una cierta cantidad de morfina, que más o menos era la misma cada día. Pero cuando se le trataba con la alfa-metilparatirosina, lo que ocurría es que dejaba de apretar la palanca. Dejaba de presionar para conseguir la morfina. Bueno, si este animal, que no tiene ningunos prejuicios morales, ninguna razones socioeconómicas, deja de tomar la morfina es porque ha debido perder el deseo. Esta fue mi interpretación. Pero si ha dejado de perder el deseo, no aprieta la palanca, no toma morfina. Pero es que tampoco manifestaba el mono síndrome de abstinencia, de carencia de la droga. Y de esta manera se diseñó el tratamiento para estos enfermos, dándoles la cantidad de morfina que necesitaban para satisfacer su deseo por la morfina y para no tener síndrome de abstinencia. Entonces, el paciente la tomaba, nadie le decía usted tiene que dejarla, pero al mismo tiempo se le empezaba a suministrar alfa-metilparatirosina. Y el resultado ha sido constante, en el que al alcanzar unas ciertas dosis de alfa-metilparatirosina, el deseo cesaba y entonces el paciente, en el curso de 2 o 3 días, cuando se había alcanzado una dosis terapéutica, no pedía la morfina. A la docena prácticamente, bueno, según esta estadística. Según esta estadística, justamente con los 12 días puedo dejarla, pero pudiéramos decir que si las dosis las hubieras aumentado más rápidamente, no hubiéramos necesitado tardar tanto tiempo. Y esto es como dijéramos la fase que ahora necesitamos, es cómo perfeccionar las dosis y cómo conseguir los mismos efectos en el tiempo más breve de hospitalización. Bueno, es otro bombardeo a la inversa. Esto es justamente. Y aquí está exactamente igual lo que ocurre con las anfetaminas. Y es que estas personas, algunas de ellas que pueden necesitar cantidades ingentes, le damos una cantidad como si dijéramos
que parcialmente satisface su deseo, porque el deseo sería mucho mayor y tendría pues complicaciones graves durante el tratamiento que no queremos tener. Entonces se le mantiene una cierta dosis, entonces exactamente igual empleando el ácido fusárico, cuando se llega a una cierta cantidad, el paciente pierde el deseo por las anfetaminas. El hecho es que como si dijéramos indistintamente tanto el ácido fusárico como el alfa-metilparatirosina, no sin ventajas y desventajas el uno sobre el otro, sirven para los dos. Esto es lo que la experiencia nos ha demostrado hasta ahora, que se pueden emplear en el tratamiento de los estados adictivos a las anfetaminas y a los narcóticos. Llegamos a este punto, ¿qué se propone usted hacer? Pues mire, llegado a este punto, ver como si fuéramos esto es el comienzo, cómo puede perfeccionarse, ver el curso a seguir por estos pacientes a tratar y ver si otras sustancias, como si dijéramos, tuvieran ventajas sobre estas, tanto en el hecho de su proceso de fabricación, en su proceso de administración, a pesar de que he de decir que en este sentido pues, no nos han producido trastornos ni el uno ni el otro. O sea, además los estados adictivos son múltiples, esto se trata simplemente de dos y todavía queda mucho por hacer. Me gustaría saber una opinión de usted acerca de un tipo de drogas que han sido llamadas liberadoras. En el sentido, me imagino que se refiere a, en general, en las drogas que le hacen al paciente escapar de sus problemas, de sus conflictos, de su ansiedad. Es un nombre, como si dijéramos, preferiría que se llamasen esclavizadoras. No hay ninguna droga que libere. Pues en el sentido de lo que se ha llamado propiamente drogas liberadoras. Es decir, que usted va a tomar una droga y va a escaparse de ese conflicto, le diría, no en mi experiencia. Nadie escapa nunca. No. Esto me viene pues a la memoria un paciente que venía y me escribió una carta diciendo, cuando empecé a beber tenía problemas, empecé a beber, agravé mis problemas, y cuando acabé de beber, mis problemas estaban allí todavía sin resolver y yo estaba todavía en una situación más inferior para resolverlos. O sea que de drogas liberadoras es un nombre tan inapropiado como el de antidroga. El doctor Pozuelo nos ha dicho cosas interesantísimas acerca de sus trabajos en uno de los campos en los que más necesitada está la especie humana. Esa puerta que usted ha abierto es una puerta hacia la esperanza. Me imagino que miles de personas que están viendo hoy este programa van a seguir de hoy en adelante con vivo interés todo su trabajo y el de sus colegas para ver si se llega por fin a romper esa odiosa esclavitud. Esperemos que no vayamos a defraudarles en sus esperanzas, pero siempre hay que tener en cuenta, estamos trabajando en biología y biología es muy diferente de las matemáticas. Muchas gracias, doctor. Chao.